Acabamos de vivir la apertura de esta cuarta edición de la Noche de las Lecturas, esta actividad que transita, como digo, su cuarta edición, una actividad coorganizada entre la Universidad Nacional de Córdoba, la Agencia Córdoba Cultura y la municipalidad, que se despliega a lo largo de toda la ciudad y de buena parte de la provincia y encuentra a los lectores con el objeto libro, un objeto fundamental de nuestra cultura. Aquí en el Centro Cultural acaba de pasar la apertura, que fue una apertura muy especial que mezcló narrativa, poesía y música en torno a la literatura. Acaba de terminar en este momento la mesa dedicada a las cartografías poéticas de Córdoba, que sobre todo cartografías que tuvieron que ver con el eje de la distopía y de las incertidumbres que de algún modo se plantean en la sociedad contemporánea en clave poética. Va a comenzar en minutos nada más una mesa dedicada a Uki Oviedo, a la obra ensayística y poética de este autor cordobés, pero también un poco para reflexionar acerca de los escritores raros o poco conocidos de Córdoba. A continuación va a tener lugar una mesa que va a tratar sobre vivir entre lenguas, a cargo de la Facultad de Lenguas de la curaduría de esa mesa, y va a abrevar en la figura de escritores que provenientes de otras latitudes adoptaron la lengua española, particularmente en nuestro territorio, en Córdoba, para desarrollar su obra, las complicaciones, los obstáculos y también las particularidades que implicó esa operación. Y vamos a cerrar con Cosecha Roja, una mesa curada por Dante Leguizamón, que va de alguna manera a interrogar de qué manera se está escribiendo la crónica policial en clave literaria, pero también en clave periodística de nuestra ciudad de Córdoba. Soy Paola Moretti, comunicadora, productora en Radio Mitre, y estuvimos en la Noche de las Lecturas, en la posta número 5, hablando de literatura policial. Lo cruzamos también con series. Yo leí el libro, un fragmento del libro de Claudia Piñeiro, La muerte ajena, y lo relacioné con Big Little Lies, una serie que también nos muestra las apariencias y, en definitiva, el punto fue un poco cuál es el trasfondo del hecho policial. Por ahí no tanto descubrir quién fue el asesino, por así decirlo, sino más bien todo el entramado social que hay detrás de un hecho policial. Soy Juan Federico, periodista, actualmente en Cadena 13 Argentina, periodista del género policial, o como algunas veces yo digo, de las fragilidades sociales. Participé de la posta número 5 en esta noche de lecturas sobre Cosecha Roja, o sea, sobre el género policial, la literatura que busca a través del policial contar lo que nunca se cuenta de la sociedad. En mi caso, elegí un texto que se había publicado justamente en el sitio Cosecha Roja hace ya 10 años, en el que se hablaba de un periodista, de un cronista policial que había fallecido, Sergio Dima, y donde el autor, Hatcher, decía el significado del periodismo policial. Porque el periodismo policial bien hecho resume lo que muchas veces no se cuentan en otras secciones de los periódicos, como la política, la economía e incluso la sociedad. Todas las carencias de esas secciones terminan por explotar en las últimas páginas de los diarios, que es la página del periodismo policial. El periodismo policial muchas veces se anticipa a los problemas antes que los diagnósticos sociales. Y en ese sentido, la literatura policial se ha demostrado tener muy rica en ese sentido. Rodolfo Walsh, Juan Carlos Sonetti, incluso la trilogía del Puñal de Jorge Fernández Díaz son claros ejemplos de este tipo de literatura. Hola, mi nombre es Fátima Jiménez, soy periodista del diario Hoy Día Córdoba. Hoy estuvimos participando del ciclo de lecturas, la Noche de las Lecturas, con los compañeros en el panel de lecturas policiales. Elegimos distintos fragmentos, yo elegí Plata Quemada de Ricardo Piglia y bueno, estuvimos hablando un poco de lo que es este género, de la importancia de traer estas historias. Y además abordamos un poco lo que es traer las historias desde el mundo literario y el mundo periodístico.
Mi nombre es Manuel Moyano Palacio, me dedico, entre varias cosas, a la literatura. Fervientemente estuvimos en la posta de Oviedo o la exigua realidad de las ciudades. Estuvimos conversando sobre la obra de Antonio Oviedo, un autor que para mí es absolutamente singular, único diría, y distinto en Córdoba y también en Argentina, en su obra literaria. Lo diría porque creo que es un autor que se toma a sí mismo como un artista, ¿no? Como un escritor que se toma a sí mismo como un artista, entonces produce una obra artística que es su literatura. Una obra que siempre está escribiéndose, que cuenta con numerosos libros, pero que puede ser parte de un mismo texto. Yo particularmente leí una carta inédita que él le envía a Oscar del Barco en el 81, donde habla un poco de sus ideas literarias, y es interesante verla cómo va desplegándose a lo largo de toda su obra, que hasta el día de hoy sigue publicando y escribiendo. Al mismo tiempo es un autor que se mueve como un fantasma, o sea, un autor que tiene una escritura que se mueve como un fantasma y siempre está abriendo nuevas direcciones con una capacidad de cristalizar escenas que pocas veces ha sido vista. Así que, invitarlos a leer la obra reunida que ha sido editada por la Universidad Nacional de Córdoba. Mi posta fue la posta número 4. Estuvimos hablando un poco sobre las ciudades y la ciudad que el escritor cordobés Antonio Oviedo va retratando a lo largo de sus novelas y también sus ensayos. Se dio una charla de café con gente que ha tenido afinidad con él, que lo conoce y que conoce y ama profundamente su obra, que es una obra poco leída, una obra importante que ha tenido mucha gente que ha escrito a partir de esa obra. Ha sido un gran educador de escritores, Antonio Oviedo, y sobre eso estuvimos conversando. Hola, yo me llamo Candela Nair Peña, soy gestora cultural y actualmente produzco el evento Distopía. Es un evento que se caracteriza por organizar lecturas, puestas artísticas, musicales y demás. En el marco de la Noche de las Lecturas nos invitaron para coordinar una posta sobre cartografías cordobesas, es decir, escritores de Córdoba, pero no solamente de Córdoba, sino también que escriben en Córdoba, para Córdoba, inspirados por esta ciudad. En esta noche leí con mi compañera Guadalupe Saballoda, pues las dos también nos dedicamos a la escritura y recorrimos un amplio espectro de autores de Córdoba, de la historia, de la actualidad, también autores que escuchamos en lecturas en voz alta, en eventos de la Docta. And no more shall we part. It will no longer be necessary. Apenas pasa la tormenta, de Vicente Luis. Apenas pasa la tormenta. Los riachos de montaña embrutecen y retumban, arrastrando árboles, gente y algunos amores. Yo una tarde perdí un par de zapatillas y vi pasar una señora rebotando río abajo contra las piedras, sin oponer resistencia. Y me tenté, pero no me tiré. Todo ese día fui el que no se tiró. La lluvia de ayer, tarde y noche, fue mayúscula. Y si bien en casa otra vez hay goteras y yo estoy sufriendo, mi susto fue lejano. En el barrio ya no quedan montañas y las diagonales solo dan remansos. Pero de un día después, hoy, aún húmedas las puertas, siento pánico y violencia. ¿Será el amor que se aleja? No, no dije tristeza. Dije pánico y violencia. Vos quizás te acuerdes. Yo soy el chico que perdió las zapatillas y la parrilla y una remera y trepó
presa del pánico, justo a tiempo para ver pasar a una señora, que ya no era una señora, rebotando río abajo, a pasos de Ichocruz. Y se tentó, pero no se tiró. Todo el día fue el que no se tiró. Y hoy, mucho tiempo después, un día después de una tormenta, siente pánico y violencia. Será el amor que se aleja. What are you talking about? For no more shall we part, and no